Mi nombre es Jenny Stephanie Timoteo Zambora y en esta oportunidad explicaremos el tema de dinámica de fluidos. ¿Qué es la dinámica de fluidos? La dinámica de fluidos es el estudio de fluidos en movimiento, que es una de las ramas más complejas de la mecánica, en la cual analizaremos muchas situaciones importantes, usando modelos idealizados, sencillos y los principios que ya conocemos, como las leyes de Newton y la conservación de la energía, por lo cual estudiaremos muy superficialmente este tema tan amplio e interesante. Los fluidos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la vida cotidiana. Los bebemos, los respiramos y nadamos en ellos, circulan por nuestro organismo y controlan el clima. Los aviones vuelan a través de ellos y los barcos flotan en ellos, y también un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Se comenzará con el estudio de la estática de fluidos, es decir, el estudio de fluidos en reposo, en situaciones de equilibrio, y esta se basa en la tercera ley de Newton, y veremos algunos conceptos claves de densidad, presión y flotación. Algunos temas de los que veremos en nuestro grupo será el significado de la densidad de un material y la densidad media de un cuerpo, la presión de un fluido y cómo se mide, el cálculo de la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido en este, la importancia de un flujo laminar contra el flujo de un fluido turbulento, cómo la rapidez del flujo en un tubo depende del tamaño de este último, y cómo utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar la presión y la rapidez en el flujo en diferentes puntos en ciertos tipos de fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Usamos este término tanto para líquidos como para gases. En general pensamos que los gases son fáciles de comprimir y que los líquidos son casi incompresibles, aunque hay casos excepcionales. Este tiburón debe nadar constantemente para no hundirse en el agua, en el fondo del océano, pero sin embargo existen peces tropicales anaranjados, los que pueden permanecer en el mismo nivel del agua. ¿Qué es la densidad? La densidad se define como una masa por unidad de volumen. En un material homogéneo como el hielo y el hierro tienen la misma densidad en todas sus partes. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, en la cual también se puede estudiar o recordar que en un campo gravitacional el peso es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad específica es la razón entre la densidad de un material y la densidad del agua. En la siguiente fórmula es igual a diferencial del cuerpo sobre la diferencial del agua. Las unidades que se pueden utilizar son kilogramo por metro cúbico, o también se puede utilizar gramo por centímetro cúbico. Que un gramo por centímetro cúbico viene a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Algunas de las densidades que mencionaré son de algunas sustancias comunes, que pueden ser como el agua, que viene a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, o como en mi problema que yo resolveré es el hierro y el acero, que su densidad es 7.8 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Algunos de los ejemplos de la densidad de algunos materiales varían de un punto a otro dentro del material. Pues, por ejemplo, el material de un cuerpo humano, que incluye grasa de baja densidad, que es igual a 949 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, y los huesos de elevada densidad, que es de 1700 a 2500 kilogramos por metro cúbico. También otro ejemplo que se puede mencionar es la atmósfera terrestre, que es menos densa a mayores altitudes, o también de los océanos, que son más densos a mayores profundidades. Que eso describe la densidad media. En general, la densidad de un material depende de factores ambientales como la temperatura y la presión. Un ejemplo más que se puede mencionar también es la gravedad específica, que es del aluminio, que viene a ser un número sin unidades, que es 2.7. Un ejemplo de la aplicación a la ingeniería podría ser si mencionamos al hidrómetro,
Está relacionado para medir el caudal, la velocidad, la fuerza y otras características de los líquidos en movimiento, como puede determinarse la medición de la gravedad, específica relacionada con automóviles, que es por ejemplo, el anticongelante permanente, que es una disolución de etilenglicol y agua. Mi nombre es Ronnie Chuingamendo y me tocaba exponer a mí lo que es presión. Primeramente voy a hablar sobre presión aplicada en la estática, para luego pasar así a lo que es dinámica. La presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por una unidad de área. Viendo acá en este gráfico, vamos a tomar solamente esta sección de área, como vemos acá que está pintada de rojo. El fluido va a ser agua, el recipiente está sin tapar y en este caso la fuerza ejercida por el fluido sería perpendicular al área, que vendría a ser así, formando un ángulo recto. Generalmente la fuerza, la presión va a ser igual a una fuerza sobre área. Esta fórmula es general para cualquier caso de fluido que tengamos en posible caso de tener solamente un área. Dos tipos de presiones vamos a tener, voy a hablar en este caso, lo que es la presión absoluta y lo que es la presión manométrica. La presión absoluta y la presión manométrica. El ejemplo de dos probetas. La presión absoluta es la que se encuentra en una posición dada. Esta es la que se le denomina presión absoluta. Tiene como punto de referencia el cero, no puede ser negativa, por lo que es un valor resultante. Y la presión manométrica es la que se toma como referencia la presión atmosférica, que en este caso viene a ser de punto cero. Esta presión sí puede tomar el valor negativo o valor positivo. En este caso voy a tomar como ejemplo un recipiente. En este recipiente vamos a hallar la presión ejercida en este punto A. Pero no solamente en este punto A, sino en el área que está expuesta a este punto. Tenemos como fluido al agua y este depósito está expuesto a la atmósfera, al aire. Bueno, y vamos a tomar solamente esta área. Como sabemos, la presión es igual a una fuerza sobre área. Pero para esto, pasarlo a un valor más. Ya vamos a tomar el ejemplo de un recipiente para determinar la presión ejercida sobre este punto A. Tomaremos el área que está por encima del punto A. El fluido es agua y el depósito está expuesto al aire. Bueno, acá, como sabemos, la presión va a ser igual a la fuerza por el área. Esta fuerza que ejerce el líquido va a ser a la masa por la gravedad. Para determinarlo en términos del volumen, el volumen es igual a un área por altura, para poder reemplazar en esta fórmula. La presión va a ser igual, reemplazando va a ser la masa por la gravedad sobre el área. En este caso el área vendría a ser el volumen sobre la altura. Esta altura viene a ser la que va encima de dicho punto. Esta fuerza es la masa por la gravedad. Para terminarlo en terminología de volumen, un volumen es igual al área por la altura. La altura va a ser el fluido que está por encima del punto A. Reemplazando, esta presión va a ser igual a la masa sobre la gravedad, que es la fuerza, y el área que vendría a ser, despejando acá, el volumen sobre la altura. Esta masa sobre volumen viene a ser la densidad del fluido por la gravedad sobre la altura. Ya, reemplazando acá los datos, la presión va a ser igual a la masa por la gravedad, que viene a ser la fuerza, y el área, que va a ser el volumen sobre la altura. Esta presión, aplicando el C, sería la densidad, que viene a ser la masa sobre el volumen por la gravedad por la altura. Y esta presión es la que viene a ser la presión manométrica. Pero hay que tener en cuenta que este depósito está abierto y que acá interviene lo que es el aire, por lo que acá se va a tomar en cuenta la presión atmosférica. Por lo que esta fórmula quedaría la presión atmosférica
más lo que es la presión manométrica. La presión manométrica, que vendría a ser lo que es la densidad por la gravedad por la altura. Y esta es lo que le denominamos la presión hidrostática, la fórmula general aplicada para los fluidos. Ya, bueno, es así todo sobre lo que es presión estática, pero en lo que viene a ver, eso es lo que acabamos de ver fue la explicación de lo que es la presión en un fluido estático. Si queremos saber sobre la presión dinámica, esta es producida sobre una superficie perpendicular a la dirección del movimiento de un fluido. Podemos tomar como ejemplo si es que una persona normal con una sombría se está de repente expuesta a un fuerte viento y este abre la sombría y como está en contra del viento, el fluido, que vendría a ser en este caso el aire, va a ejercer una fuerza de presión sobre esta sombría, por lo que la presión dinámica va a depender de la velocidad y de la densidad de este fluido. Ahora voy a hablar sobre lo que es la ley de Pascal. Esta ley nos dice que la presión aplicada en una parte de... Ya. Ahora voy a hablar sobre lo que es la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que la presión aplicada en una parte de un fluido transmite la misma, sin disminución, la misma presión a cualquier parte de esta prensa hidráulica. Por ejemplo, si es que este embolo le aplicamos una fuerza, que la vamos a denominar fuerza 1, va a ejercer una presión, que en este caso el fluido vendría a ser el agua, va a aplicar una presión, y esta presión va a venir con la misma magnitud a cualquier parte de esta prensa. Por ejemplo, si es que al momento de bajar la presión, el agua, todo esto está lleno de agua, la presión seguirá con la misma magnitud que ha descendido el embolo. Por ejemplo, esta presión 1 va a venir a ser igual que esta presión 1 de acá, que esta presión 1 de acá, son iguales, siempre perpendicular al plano, y va a ser igual a esta presión, en este caso, en el siguiente extremo, que le vamos a denominar una presión 2. Para diferenciar por la diferencia de áreas, porque acá vamos a tener un área 1, porque este embolo va a ser más pequeño que el de acá, y un área 2 en el siguiente extremo. Bueno, la ley de Pascal nos dice que presión 1 vendría a ser igual a la presión 2, ya que este líquido, en este caso agua, es incompresible, por lo que las fuerzas se igualan. Esta presión 1 va a ser igual a la presión 2. La presión, como ya sabemos, es fuerza sobre un área, en este caso fuerza 1, y la presión 2, una fuerza 2 sobre un área 2, ya que son de diferentes medidas los embolos. Ya, esta vendría a ser lo que es la ley de Pascal. No olvidemos que todas las fuerzas van a ser iguales en cualquier punto, pero tomadas perpendicularmente al plano. En lo que es aplicaciones a la ingeniería civil, pues tenemos muchos casos, pero solamente voy a nombrar dos, que para mí ha sido lo más importantes y lo que he visto en la universidad hasta el momento. Una problemática que podemos ver viene a ser los asentamientos diferenciales, en los que una estructura, como ya sabemos, una estructura en dicho suelo, por lo que se sabe, bueno, esta estructura tiene que estar fija, que para eso se ha diseñado. Pero en este caso de lo que es los asentamientos diferenciales es por un suelo que está contaminado. Esta estructura va a sufrir un asentamiento por la misma presión de esta, y como ya mencioné, por el suelo contaminado. Ya, otra de las aplicaciones en la ingeniería civil, en este caso de la presión, podemos nombrar a lo que son el diseño de las represas. El diseño dependerá de la cantidad de presión que ejerce el fluido sobre la estructura. Soy Fran Portocarrero y en esta oportunidad les voy a explicar sobre la flotación. La flotación es un fenómeno muy conocido. Un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire.
Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota. El cuerpo humano normalmente flota en agua y un globo lleno de helio flota en el aire. Por ejemplo, el hierro. Un trozo de hierro no flota, en general, sobre el agua, pero si le damos la forma adecuada, pensemos en un barco, entonces este sí flota. La explicación científica sobre estos hechos la encontró hace muchos siglos una persona con una capacidad excepcional, la cual es Arquímedes. El principio de Arquímedes establece lo siguiente: si un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo, como vemos en la figura. Este principio físico afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen del fluido. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en el fluido, se genera un empuje hidrostático, resultante de las presiones superficiales del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba, a través del centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y de valor al peso del fluido desplazado. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este establece fuerzas de presión sobre todos los puntos de la superficie del cuerpo. Pero como todas las fuerzas que actúan tienen diferente magnitud, su resultado no será nulo. Como aplicaciones tenemos diseños de barcos submarinos, aerostáticos, globos y cepelines. También podemos ver las aplicaciones en la práctica de deportes subacuáticos como boxeo y pesca submarina. Un ejemplo claro de esto es el puente colgante Evergreen Point, ubicado en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Soporta un tráfico de 115,000 vehículos al día aproximadamente. Mi nombre es José Luis Zárate Prisvil y esta vez me ha tocado la parte de flujo de fluidos. ¿Qué es un flujo de fluidos?, se preguntarán ustedes. El flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en las corrientes rápidas de los ríos o en las flamas de una fogata. Pero estas situaciones se pueden representar con modelos idealizados, relativamente simples. ¿Qué es un flujo? El flujo es el estudio del movimiento del fluido, involucrando las leyes del movimiento de la física, las propiedades del fluido, las características del medio ambiente y el conducto por el cual fluyen. Existen dos tipos de flujo. ¿Cuáles son esos? El flujo estable o laminar y el flujo inestable o turbulento. El flujo estable o laminar se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. Esto quiere decir que las líneas de flujo siguen una trayectoria regular, no se cruzan entre sí. Estas son las líneas de flujo. Esto quiere decir que si yo tengo un punto P aquí y tengo otro punto P' aquí, la velocidad en este punto y este otro punto van a ser constantes. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia con el tiempo. Como podemos apreciar en este ejemplo, que el flujo laminar fluye alrededor de obstáculos y sigue una trayectoria regular. ¿Qué es el flujo inestable? Bueno, para hablar de flujo inestable se está hablando que en este tipo de flujo las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares, sin seguir un orden establecido. Es decir, que las líneas de flujo se cruzan entre sí, siguen una trayectoria irregular. Al cruzarse forman remolinos o torbellinos. Un flujo estable, al pasar un grado de velocidad, se puede convertir en flujos inestables. A este valor que se sobrepasa se le llama velocidad crítica. Como por ejemplo, podemos apreciar acá cómo el flujo del humo que sale del incienso, de las varas del incienso, es laminar, hasta que en cierto punto se vuelven turbulentas.
Bueno, para este caso para poder efectuar un análisis matemático, se suele considerar como una suposición que el flujo es estable, aunque en realidad no es así. Los fluidos se comportan de manera inestable. Para nuestro caso, consideremos un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido ideal, los supuestos empleados para el fluido ideal nos permiten entender mejor los fluidos reales, pese a hacer consideraciones o supuestos idealizados. Estas suposiciones simplificatorias escriben lo que es un fluido ideal. Ideal se refiere a que no existen en realidad. Sin embargo, estas suposiciones nos permiten estudiar los fluidos con un comportamiento real. La primera suposición es que el fluido no es viscoso, es decir, se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. La segunda de estas suposiciones es que es un flujo estable. Como ya lo hemos mencionado en este caso, la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo. El fluido es incompresible, es decir, la densidad del fluido permanece constante con el tiempo. Y la última suposición es que el flujo es irrotacional, es decir, no presenta torbellinos, no hay momento angular del fluido respecto en cualquier punto de este. Es decir, que si ponemos un objeto en el fluido, este no va a girar en su centro de masa. Con estas suposiciones entramos a analizar qué es la ecuación de continuidad. A continuación vamos a deducir esta ecuación. Primero tomamos una sección de fluido en la sección transversal pequeña y en la sección transversal más grande, en la salida. Tomamos una sección acá y otra sección acá. Esta sección transversal tiene un área 1 y tiene un área 2. Esta parte va a tener una variación de desplazamiento 1 y otra variación de desplazamiento 2. También va a tener una velocidad 1 y una velocidad 2. Bueno, aplicando la fórmula, la velocidad 1 es igual a la variación de desplazamiento 1 entre la variación de tiempo. Y en el caso del segundo tramo va a ser lo mismo. Velocidad 2 es igual a variación de desplazamiento 2 entre variación de tiempo. Como es un fluido ideal, estamos trabajando con la misma variación de tiempo. También determinamos la porción de masa del fluido que hemos tomado. En este caso vamos a tener una porción de masa, variación de m en 1, y otra porción de masa, variación de m en 2. Bueno, la fórmula de la variación de masa es igual a la densidad y la variación de volumen en 1. Como estamos trabajando con una forma cilíndrica, sabemos que la fórmula de volumen del cilindro es el área por la altura. En este caso sabemos que la altura es la variación de desplazamiento. Entonces tenemos que el volumen, la variación de volumen en 1 es igual al área en 1 por la variación de desplazamiento en 1. Y en el segundo caso también va a ser lo mismo. La variación de volumen en 2 es igual al área en 2 por la variación de desplazamiento en 2, ya que en esa sería la altura. Entonces reemplazamos variación de masa en 1 es igual a densidad por el área en 1 y la variación de desplazamiento en 1. Y en el caso del segundo tramo también sería lo mismo. Variación de masa en 2 es igual a la densidad por el área en 2 y la variación de desplazamiento en 2. Bueno,
Como la masa se conserva y el fluido es estable, la masa que cruza por el área 1 es igual a la masa que cruza por el área 2. Entonces podemos igualar estos dos factores. La densidad por el área 1 por la variación de desplazamiento en 1 es igual a la densidad por el área 2 por la variación de desplazamiento en 2. Ahora, ¿de dónde sacamos la variación de desplazamiento? Bueno, la tenemos acá en la ecuación de arriba. La variación de desplazamiento en 1 es igual a la velocidad en 1 por la variación de tiempo. Entonces podemos reemplazar acá abajo. La densidad es igual al área en 1 por la velocidad en 1 y la variación de tiempo. Y para este caso también sería lo mismo. La densidad es igual a la densidad por el área en 2 por la velocidad en 2 por la variación de tiempo. Bueno, entonces, sabiendo que estamos trabajando con un fluido incompresible, sabemos que la densidad va a ser la misma. Entonces podemos eliminar la densidad. Y también estamos trabajando con una misma variación de tiempo. Podemos eliminar la variación de tiempo, obteniendo al final que la ecuación de continuidad es igual al área en 1 por la velocidad en 1 igual al área en 2 por la velocidad en 2. Teniendo en esto, sabemos que la ecuación de continuidad, en la ecuación de continuidad, el producto del área y la velocidad de un fluido en todos sus puntos a lo largo del tubo es constante en el caso de un fluido compresible. Si esto fuera un fluido compresible, entonces no podríamos eliminar la densidad. La densidad sería distinta. Tendríamos una densidad 1 y una densidad 2. Y también nos podemos dar cuenta que mientras más grande sea el área transversal, la velocidad va a ser menor y viceversa. Esta sería nuestra fórmula de la ecuación compresible. Con esto también podemos obtener la tasa de flujo de masa, que vendría a ser la multiplicación de la densidad por el diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo. Las aplicaciones en ingeniería de la ecuación de continuidad vendría a aplicarse en el diseño de canales, también en obras de saneamiento, como son el alcantarillado y el agua potable, ya que en estas se analizan los fluidos que fluyen por medio de tuberías. Jean-Pierre Sandoval, y en esta oportunidad me ha tocado hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Definición: es una relación aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, y es variada en regiones de flujo estacionario e incompresible, en donde las fuerzas netas de fricción son despreciables. Sus efectos viscosos son omitidos con frecuencia son muy pequeñas. Los esfuerzos cortantes introducidos por gradientes de velocidades no son tomadas en cuenta, salvo en algunas excepciones donde sí se puede tomar la fuerza de presión con ayuda de la viscosidad. Para demostrar la ecuación de Bernoulli se ha tomado del principio del trabajo y la energía, que consta de lo siguiente. Tenemos una partícula que se mueve del punto 1 al punto 2, ¿no? Supongamos que esta partícula está en el instante de un tiempo diferencial dt en esta posición. Entonces, lo que se está generando en estos momentos es una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Allá 948 era ya de...
Entonces, ¿qué te dice el principio de trabajo y energía? Te dice lo siguiente, que el trabajo que está generando esta fuerza con respecto a la partícula, dice que es la fuerza generada por una diferencial de posición. Este de aquí es el principio de trabajo y energía. Ahora, este de aquí lo aplicamos en esta imagen. Entonces, nosotros nos damos cuenta en la posición 1, vemos que tenemos la presión y el área. Si nosotros nos damos cuenta que la fuerza va a ser igual a presión por área. Entonces, reemplazamos, en este punto de aquí, reemplazamos. Entonces, el trabajo va a ser igual a diferencial a F, pero F es presión y área. Entonces, sería presión por área. Por diferencial de S. ¿Ok? Pero eso es en el primer punto. Ahora, si el fluido se desplaza, con una velocidad diferente a la que está, se desplaza acá, al momento de desplazarse, cambia la diferencial de S, cambia el volumen, ¿sí? Entonces, cambia el volumen, ponemos otro trabajo, genera otro trabajo, entonces sería la presión por área 2, es área 1, área 2 por diferencial de S. Ahora, si hacemos equilibrio de fuerzas, entonces sería trabajo va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas. Entonces sería presión por área 1 por diferencial de S menos presión 2 por área 2 por diferencial de S. Entonces, como vemos que ya tienen diferenciales en este lado de la expresión, lo que vamos a decir que la diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por el área por diferencial, y en el otro caso es presión 2 área 2 diferencial de posición. Ahora, esto no solamente queda en esta ecuación, sino que aquí nosotros podemos aplicar el concepto de también energía. Energía total, ¿a qué es igual? A energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Entonces, si vemos en esta imagen, aquí en esta imagen tiene las dos energías. Por ejemplo, aquí en la fuerza N, aquí en donde va aplicando la fuerza, tiene la energía cinética. En donde va aplicando la fuerza vertical, tiene la energía potencial gravitatoria. Entonces, con los conceptos ya definidos como si... Sí, normal. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si este de aquí lo basamos en la densidad, entonces sería energía cinética va a ser igual a un medio por la densidad por la derivada del volumen. ¿Por qué derivada del volumen? Por esta parte de aquí, por esta área de aquí. Esto por el área, esto te da la densidad. Entonces, por la masa te da la densidad. Por la velocidad al cuadrado, 2 menos la velocidad cuadrado. Entonces, esta aplicación, bien dicho, el sistema esquematizado de esta figura.
Ahora, la energía potencial gravitatoria será igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, energía potencial gravitatoria será igual a la densidad por la diferencial de volumen por, ponemos aquí y sub 2 menos y sub 1, que son las alturas, diferencial por la gravedad. Muy bien, teniendo estas ecuaciones, la primera ecuación que era de que el trabajo va a ser igual a la presión 1 por el área 1 por la diferencial de S, diferencial menos presión 2, área 2, diferencial de S. Entonces, teniendo esas tres ecuaciones ya, primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación, bueno, al ejecutar, o sea, al sumar el trabajo y las dos energías, te va a obtener ya la ecuación de Bernoulli, que sería lo siguiente: la presión 1 más la densidad por la gravedad por la posición Y1, por la altura Y1, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado sub 1 va a ser igual a la presión 2 por la densidad por la gravedad por altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado sub 1. Mi nombre es Jeffrey Cruz. En este momento les voy a hablar sobre la viscosidad y turbulencia. Al hablar del flujo de fluidos, supusimos que el fluido no tenía fricción interna y que el flujo era laminar. Importantes de estos efectos de viscosidad, que es una fricción interna y que la turbulencia es flujo no laminar. Bien, para hablar de viscosidad, es una fricción interna en primer lugar, que son fuerzas viscosas que se oponen al movimiento de una porción de un fluido. Por ejemplo, tenemos que la viscosidad es la razón por la que se dificulta remar una canoa en aguas tranquilas, pero también es lo que hace que funcione el remo. También tenemos que la viscosidad son importantes en el flujo de fluidos en las tuberías, en el flujo de la sangre, entre otros. Los fluidos que huyen con facilidad, como el agua, la gasolina, y tienen menor viscosidad que los líquidos espesos, como por ejemplo la miel o el aceite para motor. Las viscosidades de todos los fluidos dependen mucho de la temperatura, aunque aumentan para los gases y disminuyen para los líquidos al subir la temperatura. Por ejemplo, tenemos un ejemplo tenemos en erosión de volcán. Tenemos que la lava de un fluido viscoso hace que la viscosidad disminuya al aumentar la temperatura. Cuando más caliente sea la lava, fácilmente fluye. Turbulencia es un fluido que fluye y excede cierto valor crítico, que fluye y que deja de ser laminar. Entonces, el fluido de turbulencia se vuelve muy irregular y complejo, y cambia continuamente con el tiempo, y no es un fluido estable. Este fluido es irregular y caótico. ¿Por qué? Porque es un fluido que tiene diferentes direcciones contrarias, lo cual se denomina turbulencia. El hecho que es un flujo que sea laminar o turbulento depende de parte de la viscosidad del fluido. Cuanto mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir en capas.
y es probable que que el flujo sea laminar. Por ejemplo, tenemos que cuando apliquemos la ecuación de Bernoulli, suponemos que el flujo era laminar y el flujo tenía cero viscosidad. De hecho, se refiere un poco de viscosidad para así que requiere un poco de viscosidad para asegurar que el flujo sea laminar. El flujo, por ejemplo, tenemos que el flujo de la sangre normal es laminar, pero tiene una alteración pequeña como una patología cardíaca, lo que puede hacer que este flujo se vuelva turbulento. Tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen que se ve, que por ejemplo en la parte A, que es el flujo de agua de un grifo que es laminar cuando sale la baja rapidez, y en el segundo ejemplo que tenemos, el apartado B, que es turbulento cuando tiene rapidez suficiente alta. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a pasar a resolver el problema propuesto en el libro Física Preuniversitaria. Es el problema 14.37, que dice: fluye agua por un tubo circular de sección transversal variable, llenándolo en todos sus puntos. En un punto, el radio del tubo es de 0,15 metros. ¿Qué rapidez tiene el agua en este punto si la tasa estable de flujo de volumen en el tubo es de 1.2 metros cúbicos sobre segundo? Y la pregunta B es: en otro punto, la rapidez del agua es de 3.8 metros sobre segundo. ¿Qué radio tiene el tubo en este punto? Bueno, nos dan que el radio es de 0.15 metros y la tasa de flujo de volumen es de 1.20. Nos piden hallar la velocidad. Entonces, pasamos el área a dividir. Volumen, velocidad es igual a 1.20 metros cúbicos sobre segundo entre pi por 0.15 al cuadrado, dándonos que la velocidad es igual a 17 metros sobre segundo. En el apartado B nos dicen que en otro punto la velocidad es 3.8. La tasa de flujo de volumen es 1,20 m, al igual que acá. Y nos piden hallar el radio. Entonces tenemos la velocidad, reemplazamos 3.8. Nos falta hallar el radio en B, que vendría a ser pi por ese mismo radio al cuadrado, que sería igual a 1.2. Entonces tenemos el radio que es igual a 1.2 entre 3.8 por pi. Todo esto le sacamos raíz cuadrada y el radio nos da que es 0.317 metros. Esto quiere decir, con esto comprobamos lo que dijimos en la ecuación de continuidad, que para un radio menor, el área de sección transversal menor, la velocidad es mayor, y en este caso sucede lo viceversa. Esa sería la respuesta de mi problema. Gracias. A continuación, voy a desarrollar mi ejercicio de viscosidad. El ejercicio dice: construye un viscosímetro con dos cilindros concéntricos de 30 centímetros a largo de unos 20 centímetros de diámetro y el otro de 20.2 centímetros de diámetro. Se requiere un par de torsión de 0.13 newton por metro al hacer girar el cilindro interno de 400 revoluciones por minuto. Nos pide calcular la viscosidad. Ya, entonces aplicamos que en el primer cilindro nos dice que tenemos
un diámetro de 20 centímetros, lo cual nos dice que tenemos un radio de 10 centímetros. En el otro cilindro 2 nos dice que tenemos un diámetro de 20.2, que tenemos un radio de 10.1 y una distancia de 30 centímetros. Pero nos piden calcular la viscosidad. Entonces tenemos que la fórmula que es tau, que significa que es el esfuerzo de cizalla, que es igual a la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición por el área. Pero el problema nos pide encontrar la viscosidad. Entonces fijamos acá tau por el espacio, pero el espacio viene a ser de los dos cilindros, del cilindro 1 al cilindro 2, sobre 2pi por radio al cubo. 2pi radio al cubo viene a ser el volumen del cilindro, por la velocidad tangencial, por la velocidad tangencial, por el volumen, por la longitud. Entonces, aplicando eso, tenemos que el esfuerzo de cizalla es 0.13, que es la torsión. Por el espacio, que es 10.1, pero convirtiendo eso a metros nos da 0.001 sobre 2pi o el radio del segundo cilindro, que es 10.10. Me confundí aquí. Que es Sí, nomás, donde te has quedado, ¿qué es? Eso vuelve a repetir. Ya, y el radio, que es 10.1 centímetros, pero convirtiendo a metros nos da 0.1 al cubo por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial viene a ser las vueltas que da las vueltas que da en el cilindro. Tenemos que la velocidad tangencial tenemos que es 400 revoluciones por minuto, pero convirtiendo esos a metros, que nos da a 41.89. El 2pi es una vuelta por radián y 60 segundos. Convirtiendo esto, multiplicando, nos da en metros 41.89. Por la longitud, que es 30 centímetros, pero convirtiendo a metros nos da una distancia de 0.3. Desarrollando todo eso, tenemos que la viscosidad nos da un resultado de 1.647 por 10 a la menos 3 newton por segundo metros al cuadrado. Bueno, ahora le voy a presentar mi ejercicio que viene a ser sobre el tema de la ley de Pascal. El ejercicio dice: el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Viene a ser este pistón de acá. Ya, sobre el cual actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. La fuerza 1, lo que tenemos ahí, 120 kilogramos fuerza. Nos pide calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. Este pistón de acá va a tener un área 2, que 600 centímetros cuadrados es su medida. Ya. Nos pide calcular la fuerza que se obtendrá en este pistón de acá, o sea, esta fuerza 2.
la ley de Pascal sabemos que fuerza 1 sobre un área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre el área 2, que viene a ser del área del embolo del pistón 1 sobre el área del pistón 2. Bueno, acá despejando, como nos piden hallar la fuerza 2, vamos a despejar esta fuerza y nos va a quedar la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Solamente nos queda reemplazar los datos. La fuerza 1 equivale a 120 kilogramos fuerza. El área 2, que viene a ser los 600 centímetros cuadrados, sobre el área 1, que viene a ser del pistón 1, los 40 centímetros cuadrados. Esto nos va a determinar lo que es la fuerza 2, lo que nos pide hallar el problema. Como resultado, operando esto, vamos a tener... Puta madre, pendejo, no se ve el resultado. 1800. ¿Mm? 1800. ¿Estás seguro? Sí. Ya. Saca la calculadora. JD. Ya, acá reemplazando los datos, obtenemos lo que es de la fuerza 1, los 120 kilogramos fuerza, por el área 2, que como el dato dice son los 600 centímetros cuadrados, y el área 1 del pistón viene a ser los 40 centímetros cuadrados. Efectuando eso, nos va a dar 1800 kilogramos fuerza. Estos centímetros cuadrados se van a ir, nos quedarán como resultado los 1800 kilogramos fuerza nada más. Y eso sería todo. Pues bien, ahora vamos a resolver un ejercicio del libro Física Universitaria que dice: una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre ella sin mojarse los pies? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos nuestra placa de hielo. Acá tenemos el empuje, que es igual a la densidad del fluido, en este caso la densidad del agua por volumen del hielo por la gravedad. Y acá, en la dirección Y negativa, tenemos la masa, pero la masa total, que está multiplicada por la gravedad. Y si queremos sacar de una vez con los 45 kilogramos de la mujer, esta sería igual a 45 kilogramos más la masa del hielo por la gravedad. Para resolver este ejercicio solo necesitamos aplicar sumatoria de fuerzas en hielo, que es igual a 0. Acá tenemos que B menos la masa total por gravedad es igual a 0. Ahora reemplazamos el empuje, que es igual a la densidad del agua por volumen del hielo por gravedad, es igual a 45 kilogramos más la masa del hielo, todo esto multiplicado por la gravedad. Sabemos muy bien que la densidad es igual a masa partido volumen. Entonces, si es así, la masa del hielo sería igual a su densidad por su volumen. Entonces obtenemos que el volumen del hielo es igual a los 45 kilogramos partidos entre la densidad del agua menos la densidad del hielo.
Pues bien, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del hielo 920 kilogramos por metro cúbico. Reemplazando, tendríamos que el volumen del hielo es igual a 0.562 metros cúbicos. Ahora, si queremos saber cuánto es la masa del hielo, solo tendremos que reemplazar este volumen en la fórmula. Masa del hielo es igual al peso específico, que es 920 kilogramos por metro cúbico, por los 0.562 metros cúbicos. Se va, y tenemos que la masa del hielo para soportar a la mujer de 45 kilogramos sería igual a 517 kilogramos. Gracias. El problema dice lo siguiente: usted realiza un trabajo de medio tiempo y un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85.8 centímetros de longitud y 2.85 centímetros de diámetro. Necesitará usted un carrito. Para contestar, calcula el peso de la varilla. Ya, bueno, en primer lugar, para hallar el volumen se utiliza la siguiente fórmula: pi por radio al cuadrado por la longitud. Reemplazando los datos, el volumen va a ser igual a pi por el radio, que sería la mitad de 0.0285 sobre 2 al cuadrado, por la longitud, que es 0.858 metros, dando como resultado el volumen 5,474 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Obteniendo lo siguiente, hallamos la densidad, pero como sabemos, la densidad del acero viene a ser 7.8 por 10 al cubo, 7.8 por 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. Reemplazando, nos sale que la masa, que es igual a la densidad por el volumen, va a ser igual la densidad, reemplazando 7.8 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, por el volumen, que viene a ser 5,474 por 10 a la menos 4. Obteniendo como masa 4,27 kilogramos. Al obtener la masa, entonces podemos hallar lo que es el peso, que sería igual, el peso que sería igual a la masa, que es 4,27 kilogramos, por la gravedad, que vendría a ser 9,80 metros sobre segundo. Obteniendo como peso 41.8 newton. Pero convirtiéndolo a libra, una libra es igual a 4.45 newtons. Convirtiéndola a libra, es 4.45 newton. El peso vendría a ser 9,4 libras. Y la pregunta del problema es la siguiente: ¿necesitará usted un carrito? La respuesta sería: no se necesita carro, porque la varilla mide menos de 1 centímetro de largo. Y como dice acá que la varilla es 85.8 centímetros de longitud y 2.85 centímetros de diámetro, el diámetro máximo vendría a ser 3 centímetros de diámetro. Pero sería que, por lo que un peso de alrededor de 10 libras parece razonable. Continuamos con la exposición. Voy a hacer mi ejercicio propuesto de ecuación de Bernoulli. Dice lo siguiente: un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua, una presión manométrica de 3 atmósferas.
sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Calcule la rapidez del agua que sale. Muy bien, para esto hay que hacer nuestro sistema de velocidad. Sí, sabiendo que en el punto más alto la velocidad inicial va a ser igual a 0, en el punto más bajo, bueno, es lo que te piden, la velocidad no lo sabemos, pero sí sabemos que la velocidad B va a ser muy diferente que la velocidad en A. Si la velocidad en A es igual a 0, por lo tanto la velocidad en B va a ser diferente de 0. Así que si la velocidad de B es diferente de 0, la presión en B va a ser también diferente de 0. Ahora, la presión en A, la presión que ejerce este punto A es 0. Listo. Ahora, acá también vamos a ver la presión que ejerce el aire. Ahora, la presión que ejerce el aire va a ser, con respecto a una línea recta, va a ser distribuida. Por lo tanto, si va a ser distribuida y va a ejercer una misma línea recta, la presión en el aire menos la presión en A va a ser igual a las 3 atmósferas. Siendo que la presión en A, siendo la presión en A 0, por lo tanto la presión en el aire es 3 atmósferas. Listo. Ahora, reemplazamos a la ecuación de Bernoulli. Tenemos aquí la ecuación de Bernoulli. Le reemplazamos, que te quedaría atmósferas. Sería presión en B más un medio de la densidad por gravedad por la velocidad en B. Ahora la velocidad en B, aquí entonces ponemos un medio por la densidad por la gravedad por la velocidad en B más la densidad por la gravedad por la posición en B. Va a ser igual a la presión en A más la densidad por la gravedad, posición en A, más un medio de la densidad por la gravedad por la velocidad al cuadrado de A. Haciendo todos los cálculos te dan que la velocidad en B va a ser igual a 28.4 metros sobre segundos cuadrados.